Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas de matemáticas traídas a ustedes por el Pre-UCN. En este capítulo veremos los conjuntos numéricos, así que vamos allá. Bueno, antes que todo, la PSU es la prueba de selección universitaria que se rinde año a año para ingresar a las universidades. En primer lugar, vamos a ver la resolución de la prueba propiamente tal. Lo primero es analizar la pregunta. ¿Qué es lo que realmente me está pidiendo el ejercicio? Porque puede ser que den datos de, por ejemplo, el área de un cuadrado, sus lados, etc. Y la pregunta dice cuánto vale la diagonal. Entonces, en primer lugar, analizar la pregunta. Segundo, las posibles respuestas. Puede ser que la A, B y C estén en decimales. Por lo tanto, si yo estoy trabajando y obtengo una respuesta en fracción, debo traspasarla considerando las posibles respuestas. Y por último, analizar los datos que me entrega el ejercicio. Pasando a los consejos prácticos, mi consejo sería primero resolver 10 preguntas y luego traspasar a la hoja de respuesta. Es lo que yo hacía al menos. Porque no vaya a ser que uno diga voy a realizar toda la prueba y luego traspasar a la hoja de respuesta y se acabe el tiempo. Porque el tiempo es un factor fundamental en esta prueba. Segundo, llevar un chocolate. La prueba consta de 2 horas con 40 minutos. Por lo tanto, uno a veces está en la mitad y siente hambre y fatiga. Entonces es necesario un chocolate y azúcar. Y por último, el uso del baño. Mucha gente se asusta y tiene miedo de decir ¿qué pasa si me van a ir al baño? Si me pongo muy nervioso. Créanme que pasa eso y en caso de que pase, los encargados de la prueba acompañan al alumno al baño sin ningún problema y después vuelve a rendir la prueba. Los conjuntos numéricos es cómo se clasifican los números. Los números fueron apareciendo en la historia dependiendo de las necesidades del hombre para enfrentar diferentes situaciones. Y ciertos números específicos aparecieron ya debido a los estudiosos que fueron un poco más allá del tema y empezaron a inventar cosas o a relacionar distintas variables y caracterizarlas con operaciones matemáticas. El primer conjunto es el de los números naturales y es el más básico, que va desde el 1 hasta el infinito. Por ejemplo, el 2. ¿Ya? Este conjunto, si se le agrega el 0, pasa a ser cardinales y también sugiere posición, pero en sí no es un conjunto. Luego pasamos a los números enteros, donde aparecen los números negativos. Este concepto sugiere un tipo de deuda. Por ejemplo, cuando a alguien se le pide prestado dinero, si bien tenemos ese dinero, tenemos una deuda con él de menos cierta cantidad. Por lo tanto, un ejemplo sería aquí el menos 3. Luego está el conjunto de los racionales, que son los números que básicamente es una fracción y esto se representa como una división. Existen finitos, infinitos, semiperiódicos, periódicos e infinitos no periódicos. También existen los irracionales, que son los números que son infinitos y no presentan un periodo. Estos son los números especiales como el número de Euler, el número pi, el número phi, que como dije anteriormente fueron idealizados por los matemáticos que buscaron más allá y distintas relaciones matemáticas de las cosas. El más típico es el número pi, que es la razón entre el largo de una circunferencia y su diámetro. Luego aparece el conjunto de los números reales, que engloba a todos estos que mencioné anteriormente y comprenden los racionales, los enteros, los naturales y los irracionales. Un ejemplo aquí sería el 7. Finalmente aparece el conjunto complejo, que engloba a todos los números y es el último conjunto que se conoce y se trabaja actualmente en la PSU de matemáticas. Por ejemplo, 2 más 3i. ¿Qué es importante destacar de esto? Que cada número corresponde a su conjunto, obviamente, y también al conjunto que esté inmediatamente a la izquierda. Vamos a analizar el caso del 2. El 2 es un número natural, pertenece aquí. Y como dije anteriormente, pertenece a todos los conjuntos inmediatamente a su izquierda. Quiere decir que el 2 también es un número entero, porque también se escribía como 2. Es un número racional, porque se escribe como 2 dividido en 1. No es irracional, eso sí, porque los irracionales son específicos. Por eso están apartados del resto de los círculos. Es real. Y también, finalmente, el 2 es un número complejo, ya que se puede escribir como 2 más 0i. Para finalizar este tema, en caso de que una pregunta nos pida evaluar una condición de algún conjunto numérico y no nos entregue un valor específico, lo que se debe hacer es proponer un valor. Por ejemplo, si en una pregunta se dice, sea un número racional tanto, y se nos pida algo, lo que se debe hacer, si no dar un valor específico, es
proponer un valor. La raíz de 2 es un número irracional y su valor es de 1, 41, 42. O la raíz de 3, que es 1,73. Y luego estos valores evaluarlos. Lo mismo pasa si dicen un número entero, cualquier cosa. Entonces proponemos valores y los asignamos para evaluar la condición. Otra cosa importante es saber la ubicación de cada número dentro de un valor. Por ejemplo, aquí tenemos este valor, donde está su unidad de mil, centena, decena, unidad, coma, décima, centésima y milésima, para así realizar bien el proceso de aproximación, el cual puede ser por redondeo o por truncamiento. Si se quisiera redondear este valor a la décima, el número a evaluar es el 1. Por redondeo sería sumarle una unidad, ya que el número que le sigue es mayor a 5. Entonces esa es la regla. Si es mayor o igual a 5, se suma uno más. Entonces, el redondeo a la décima sería ese valor. Ahora, si quisiéramos truncar el valor a la décima, sería cortar, simplemente, sea cual sea el que le acompaña. Entonces, el truncamiento a la décima quedaría independiente que sigue 99. Los siguientes son conceptos básicos respecto a los números reales. Es importante saberse esto porque es la base para luego poder sumar fracciones, interactuar con funciones, geometría, etc. Por lo tanto, vamos a verlo. El múltiplo de un número se denota como m de a y significa multiplicar el número evaluado por todos los naturales. Por ejemplo, si queremos calcular los múltiplos de 3, va a ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4 y así. Cabe destacar que estos son infinitos, los múltiplos. Luego pasamos a los divisores de un número, que es calcular todos los valores que dividen al número en forma exacta. Por lo tanto, son finitos. Los divisores de 12 siempre es el 1 para todos los números. Del 1 hasta el mismo número en cuestión. Luego podemos comprobar que las soluciones están bien siempre y cuando sean pares y al multiplicarla obtengo el número. Por ejemplo, el 1 por el 12, 12, 2 por 6, 12 y 3 por 4, 12. Por lo tanto son pares y al multiplicar los extremos nos da el número en cuestión. Finalmente llegamos a los números primos. Los números primos se definen como un número que solo es divisible por 1 y por él mismo. Cabe destacar que el número 1 no es primo, ya que no cumple la regla porque es divisible por 1 y por él mismo, pero sigue siendo 1. Entonces es un caso especial. El primer número primo, por lo tanto, es el 2. Luego sigue el 3, 5, 7, etc. Los números compuestos son lo contrario al número primo, ya que estos números tienen más divisores que el 1 y el mismo. Por ejemplo, el número 10 es un número compuesto, ya que tiene por divisor el 1, el 2, el 5 y el 10. Uno de los conceptos más importantes es el mínimo común múltiplo. Como su nombre lo indica, es el mínimo valor donde dos o más números se encuentran. Para realizar su cálculo existen dos opciones. En primer lugar, escribir todos los múltiplos del número y ver cuál es el mínimo valor que tienen en común. Los múltiplos de 2 serían 2, 4, 6, 8, etc. Y los múltiplos del 4 serían 4, 8, 12, 16, etc. Por lo tanto, podemos ver que su mínimo común múltiplo o mínimo valor de encuentro es el 4. Pero, ¿qué pasa si los números a evaluar son más de 2 y son distintos en su naturaleza? Lo que se debe hacer aquí es la tabla de mínimo común múltiplo. Estos son los valores a evaluar y se realiza una tabla. En este eje van todos los divisores primos de los números, recordando que un divisor divide a un número en cantidad exacta. El primer valor es el 2. Entonces 6 dividido en 2, 3. 3 dividido en 2 es 1,5. Por lo tanto no es divisor. Lo que se hace es bajarlo. 13 dividido en 2, lo mismo, se baja. 8 dividido en 2 es 4. Y se continúa. El objetivo es que estos queden en 1. Luego sigue el 2 otra vez. 3 dividido en 2 no se puede, se baja. Lo mismo acá, acá. 4 dividido en 2, 2. Otra vez con el 2.
Y acá 2 dividido en 2 es 1. Por lo tanto, este valor ya termina. Luego pasamos al siguiente divisor primo, el 3. 3 dividido en 3 es 1, termina. Aquí igual. 13 no se puede, continúa. Y finalmente el 13, como es un número primo, solo se puede dividir por 13. Y ahí terminaría la tabla de mínimo común múltiplo. Para finalizar el proceso se debe multiplicar todos estos valores utilizados. Y finalmente, el mínimo común múltiplo es igual a 312. El mínimo común múltiplo de todos estos valores asignados. El concepto de máximo común divisor es similar al mínimo común múltiplo. Aquí se busca un valor máximo que divida a dos o más cantidades propuestas. Por ejemplo, el divisor máximo de 24 y de 8. El proceso aquí es escribir los divisores para posteriormente ver cuál es el máximo entre ellos. Acá podemos ver que el máximo divisor para estas dos cantidades es el número 8. La regla de los signos. En primer lugar, cuando un signo está antes de un paréntesis, lo condiciona siempre y cuando sean distintos. Por ejemplo, si tenemos 5 menos 2 positivo, pasa a ser 5 menos 2. Lo mismo que si tenemos menos y menos. 5 menos 2 pasa a ser 5 más 2. Eso respecto a la suma y resta. Para el caso de la multiplicación y división, se debe considerar que signos iguales nos van a dar un resultado positivo. Y signos distintos nos va a dar un resultado negativo. Esto se cumple para la multiplicación, tanto como para la división. Lo siguiente es el orden operacional. Este es válido para todas las operaciones aritméticas, funciones, suma de ecuaciones, álgebra, etc. Y aquí aparece la famosa palabra papomudas, que nos dice que el orden operacional es primero resolver un paréntesis, una potencia, multiplicación, división, adición y sustracción. Lo importante a considerar aquí es que siempre es desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, si aquí tenemos se debe resolver desde adentro hacia afuera. Y otra cosa importante es considerar desde la multiplicación y división el primero que esté a la izquierda. Por ejemplo, siempre nos encontramos con esos acertijos en internet que dice lo siguiente. Según esta palabra, lo que se debería operar primero es la multiplicación. Pero eso no es tan así, ya que una multiplicación es lo mismo que una división si consideramos lo siguiente. 6 por 3 por 1/2. Por lo tanto, lo que se operaría ahí es el que esté inmediatamente a la izquierda. Por lo tanto, sería 6 por 3, 18, por 1/2, eso es 9. Distinto sería el caso si se hubiera planteado 6 por paréntesis 3 dividido en 2. Ahí correría la regla del paréntesis primero y luego el resto de operaciones. Pero hay que fijarse bien en el tema de los paréntesis. Lo siguiente es transformar de decimal a fracción. Existen tres casos: decimal finito a fracción. En este caso lo que se haría es escribir el número tal cual sin la coma, dividido en 1 y tantos ceros como números hayan después de la coma. En este caso son 2. Por lo tanto, esa sería su transformación en fracción. En caso de que se pueda simplificar por 2, por 3, se realiza hasta dejar una fracción irreductible. Lo siguiente es transformar un decimal infinito periódico a fracción. Lo que se debe hacer es escribir el número entero sin coma y restarle la cantidad que no es periódica. En este caso sería el 4. Y luego se debe colocar tantos 9 como cifras periódicas hayan. En este caso son 2, 99. Finalmente la fracción quedaría como 415 partido 99. Finalmente, el traspaso de un decimal infinito semiperiódico a fracción se debe realizar un procedimiento similar. Es como la mezcla de estos dos. Por ejemplo, el número 0,2 y 7 periódico
se escribe el número tal cual sin comas y se resta la cantidad que no es periódica, el 2. Y se pone un 9 por cada cifra periódica, 7, y un 0 por el anteperiodo. En este caso es 1, un 0. Y el número quedaría 25 partido 90. Por último, si se preguntan cómo pasar un número infinito no periódico a fracción, no se puede. Por ejemplo, el número pi, phi o Euler, que son números irracionales, tienen la característica de no poder expresarse como fracción. El nacimiento de los números complejos nace cuando se busca resolver esta problemática. Si despejamos la variable, se obtiene lo siguiente. ¿Qué número elevado al cuadrado me da menos 1? Eso no existe, ya que por regla de los signos, cualquier número al cuadrado, sea negativo o positivo, se obtendría un valor positivo. Por lo tanto, al despejar la x, se obtiene la raíz de menos 1. Y es aquí donde se idea, el matemático Leonhard Euler ideó la unidad imaginaria, que significa la raíz de menos 1. Un tip importante es aprenderse los 4 valores que puede tomar la unidad imaginaria. Cuando i está elevado a 1, es i, que sería raíz de menos 1. Cuando i está elevado al cuadrado, sería i por i, eso es igual a menos 1. Cuando i está elevado al cubo, es lo mismo que decir i cuadrado por i, eso es menos 1, por i sería menos i, y finalmente i a la 4 sería como i cuadrado por i cuadrado, y eso sería menos 1 por menos 1, 1. Estos son los únicos 4 valores que puede tomar la unidad imaginaria. Por lo tanto, esto se puede regular con la siguiente fórmula. I a la 1 va a ser igual a i a la 5, a i a la 9. Es decir, que tiene un periodo de 4 unidades. Esto puede servir cuando se pida calcular el valor de i a la 35. Lo que se debe hacer es dividir ese 35 en 4, obteniendo 8,75. Lo que se hace es considerar el valor entero. Esto quiere decir que es i 4 por 8, 32. Entonces para llegar al 35 hay que sumar 3. Esto quiere decir que como tengo que sumar 3, va a ser igual a la potencia canónica del 3. Por lo tanto, i a la 35 es igual a menos i. Finalmente, los números complejos se componen de una parte real y una parte imaginaria. Se denota como z es igual a más bi, siendo esta su parte real y esta su parte imaginaria. La igualdad de dos números complejos se da cuando su parte real y su parte imaginaria son iguales. Si bien esto parece una propiedad trivial, es importante cuando tenemos ecuaciones en los números complejos. Por lo tanto, estos dos números complejos son iguales si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Por lo tanto, un ejemplo sería Z1 esos dos números complejos son iguales. Aunque se vea trivial, sirve esta propiedad. Los números conjugados es cuando la parte imaginaria cambia de signo. Por lo tanto, si tenemos que Z1 es igual a 2 más 3i, su Z conjugado, Z1 conjugado, se denota por esa barrita, va a ser 2 menos 3i. Finalmente, el módulo de un número complejo representa su valor. Se debe graficar en un eje real versus uno imaginario. Para el Z1, su parte real vale 2 y su parte imaginaria vale 3. Por lo tanto, ese punto, su distancia puede ser calculada como si fuera un triángulo rectángulo, o siguiendo la fórmula de que el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, a cuadrado más b cuadrado. Luego, para sumar o restar números complejos se debe considerar la parte real de cada número y la parte imaginaria de cada número y operarlas entre sí. Ejemplificado, esto sería Z1, 2 más 3i, Z2 es igual a 3 más 2i. Si se quiere sumar Z1 más Z2, se debe sumar sus partes reales, es decir, 2 más 3,
5, más la parte imaginaria, que acá sería 5 también, 5i. Para realizar la sustracción de números complejos se debe realizar una operación similar a la adición. En este ejemplo, vamos a realizar la resta entre z1 menos z2. Lo que se debe hacer es escribir los números, las expresiones, y luego desarrollar. Menos 1, menos 3i. Y finalmente, juntar la parte real con la imaginaria de cada número. Acá sería 3 menos 1. Y finalmente eso quedaría 2 menos i. Para realizar la multiplicación de números complejos se debe utilizar la propiedad distributiva. Esto es, bueno, considerando los mismos números anteriores, si decimos z1 por z2, al escribirlo esto sería por... Entonces la propiedad distributiva nos dice que el valor 3 multiplicaría al 1 y multiplicaría al 3, mientras que el 2 al 1 y al 3 también. Entonces al desarrollar esto, 3 más 9i más 2i más 2 por 3 son 6, e i por i es menos 1. Finalmente, eso se tiene que es menos 3 más 11i. Para realizar la división de números complejos existe la siguiente fórmula. Pero existen dos caminos: saberse esta fórmula o saber una propiedad que dice que cuando se dividen dos números complejos se expresa lo que se está pidiendo y luego se multiplica por el conjugado del número que está dividiendo en el numerador y en el denominador. Luego lo que se hace es utilizar la propiedad distributiva que vimos anteriormente y se obtendría esta fórmula. Por lo tanto, es mejor saberse esta propiedad y operar antes de memorizar esta extensa fórmula. Eso ha sido todo de la presente cápsula. Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente.